tiempo y vamos a conocer más sobre cómo proceder ante un despido muchas veces injustificado o bien cuál es la diferencia entre renuncia y autodespido. Así que eso y más en esta entrevista telemática que tuvimos con el abogado académico, por cierto, de la Universidad Católica del Maule, Jaime Chamorro. Jaime, cuéntanos un poco en materia laboral. Cuando una persona es despedida y ellos consideran que es una razón injustificada en este caso, ¿cómo se puede determinar que es injustificado un despido? Buenas tardes, Matías, gracias por la pregunta. El legislador en el Código del Trabajo ha establecido que para que un empleador despida a un trabajador, primero deben concurrir sí y solo sí las causales taxativas ya previstas en ese Código del Trabajo en los artículos 159 a 161. El empleador no puede libre y espontáneamente despedir a un trabajador porque sí, solamente lo puede hacer en virtud de dichos causales y además debe justificar estas causales en la carta de despido. Además, y como recién mencioné, es obligatorio remitir al trabajador una carta de aviso de despido, en la cual el Código del Trabajo exige, primero, que se refiera las causales aplicadas y segundo, que se invoquen los hechos en que se funda la causal. Por lo tanto, el despido sí solo sí será justificado en la medida que el empleador invoque alguna de las causales, cumpla con la formalidad de la remisión de una carta de despido al trabajador, de la cual además debe enviar copia a la Inspección del Trabajo, y con todo, si el trabajador estima que la aplicación de la causal es injustificada, puede acudir ante los juzgados del trabajo a solicitar que se declare injustificado el despido. Ahora, cuando el empleador no entrega esta carta de despido, ¿tiene consecuencia? ¿Esta carta de aviso? Claro. En primer lugar, el trabajador puede acudir a la Inspección del Trabajo a solicitar, dejar constancia de este hecho, entendiendo que si el trabajador no recibió la carta y se entera del despido es porque estamos en presencia de un despido verbal. El despido verbal es completamente improcedente y ante ello lo que corresponde es dejar una constancia en un formulario de término de relación laboral ante la Inspección del Trabajo, donde se dará inicio a un procedimiento en que se citará comparendo tanto al empleador como al trabajador, y en ese comparendo se le puede cursar una multa al empleador por no cumplir con la formalidad del envío de la carta de despido. Perfecto. ¿Esa carta de aviso tiene que enviarse con alguna cantidad de días con antelación? Así es, la carta de aviso tiene que cumplir la formalidad de enviarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la separación del trabajador. Ahora, hay otra instancia que tiene relación con el tema de las renuncias, ¿no? Cuando uno redacta también una carta y da a conocer que no sigue trabajando en una determinada empresa. ¿Cuál es la formalidad y al mismo tiempo cuál es la diferencia con el autodespido? Gracias, Matías. El autodespido es una figura con la que cuenta el trabajador cuando, a causa de incumplimientos graves de las obligaciones contenidas en el Código del Trabajo y en el contrato individual del trabajo por parte del empleador, ante esos incumplimientos, el trabajador tiene la posibilidad de autodespedirse, es decir, él poner término a la relación laboral. ¿Y cuál es la ventaja de esta figura? ¿Por qué un trabajador debiese acudir al autodespido? Pese a que en una primera instancia suena un poco extraño esto de yo como trabajador autodespedirme, pues bien, cuando el incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador es persistente en el tiempo, a mí como trabajador no me queda otra que poner término al vínculo laboral. ¿Por qué? Porque ese incumplimiento grave por parte del empleador se sanciona con indemnizaciones y con indemnizaciones que se ven incrementadas en porcentaje. Cuando el trabajador demanda el autodespido, tiene derecho desde luego a la indemnización sustitutiva de aviso previo, a la indemnización por años de servicio
y además estas pueden incrementarse en porcentajes que van desde un 50 hasta un 80%, considerando la gravedad en la conducta en que incurre el empleador. Y no solamente se trata de incumplimiento grave de las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo, sino que también conductas de grave calibre como acoso laboral, acoso sexual, y también procede al autodespido cuando el empleador omite o bien incurre en imprudencias temerarias que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. Frente a todas esas causales, como trabajador tengo esta acción que puedo presentar hasta los juzgados del trabajo. Ahora, esta figura del autodespido también tiene que ser de una vía formal, con una carta de anticipación avisando al empleador en este caso. Y lo otro, ¿es algo desconocida el autodespido acá, que por lo general siempre la gente suele presentar renuncia? Muchas veces por situaciones que tú mencionas, acoso laboral y otro tipo de figuras que tú mencionaste como ilícitas. Así es. En primer lugar, el trabajador en esta oportunidad debe cumplir con las mismas formalidades que se le exigen al empleador para el envío de esta carta. Esto es, carta certificada vía Correos de Chile al domicilio del empleador, al domicilio de la empresa, y una copia de la inspección del trabajo. Y respecto a la segunda pregunta, la verdad es que es bastante común ver esta figura del autodespido frente a algunos incumplimientos, como por ejemplo el no pago de cotizaciones previsionales. Dada la gravedad de ese incumplimiento por parte del empleador y ante la persistencia en el tiempo, generalmente es una figura a la que acude el trabajador cuando ve que, pese a promesas, pese a dichos del empleador, finalmente no cumple sus obligaciones en tiempo y forma. Entonces, si a mí como trabajador, por ejemplo, han transcurrido 3 o 4 o 5 meses sin que me paguen AFP, ISAPRE, FONASA, mis seguros, yo puedo acudir a esta figura del autodespido, enviar carta certificada a mi empleador señalándole que pongo término a la relación laboral por sus incumplimientos de gravedad y que voy a ejercer las acciones que correspondan ante los tribunales del trabajo. Perfecto. Ahora, en lo que es la renuncia, ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia que existe con el autodespido. Ya mencionaste que, por ejemplo, en el autodespido uno tiene el beneficio de recibir ciertos pagos, ¿no? En el caso de la renuncia me imagino que no es igual. Así es, porque mientras el autodespido está contemplado como una figura a favor del trabajador ante graves incumplimientos del empleador, la renuncia, en cambio, es una declaración unilateral de voluntad del trabajador por el cual manifiesta que desea poner término a la relación laboral sin mayor justificación, y por eso se ve reflejado la renuncia en los derechos, en las prestaciones a las que pueda acceder el trabajador si renuncia, que solamente son aquellas vacaciones que lleve acumuladas durante el periodo laboral que haya comprendido entre su ingreso a las labores y su renuncia. Y además se entiende que en la mayoría de los casos un trabajador renuncia bien para acceder a otro puesto, a otro cargo, en una empresa distinta. Muchas veces el fundamento de la renuncia es, en definitiva, buscar mejores expectativas laborales en otro puesto de trabajo, o generalmente razones de otra índole, puede ser el cambiarse de región, emigrar, en fin, un cambio de vida que justifica yo como trabajador tomé la decisión de no continuar con el contrato individual de trabajo, que no quiero proseguir con mi vínculo laboral con el empleador. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. A ti, Matías, por las preguntas. Con eso estamos. Lo último, tú llevas estos tipos de casos, ¿no? Tú eres abogado laboralista en este ámbito, das asesorías a personas muchas veces despedidas injustificadamente, o ¿cómo trabajas? Efectivamente me dedico al ejercicio libre de la profesión y además hago docencia en universidades. Perfecto. Entonces, uno como abogado independiente puede representar a los trabajadores ante las diversas instancias, no solamente ante los juzgados del trabajo, sino también ante la inspección del trabajo, o bien asesorarlos en
un tema puntual, individual o colectivamente, también respecto a la constitución de sindicatos. Esas son las facetas en que, como abogado independiente, dedicado al ejercicio de la libre profesión, me vinculo con el derecho al trabajo. Perfecto. Lo último que se me quedaba en el tintero. Cuando a un trabajador le avisan a finales de un mes, por ejemplo, que es despedido, pero le entregan carta para que la firme con el finiquito y se lo entregan, digamos, el pago de inmediato en un cheque. ¿Hay una vía ahí legal a pesar de no tener una carta de aviso previo? Así es, entendiendo, Matías, que su pregunta es cuando el trabajador discrepa de los montos contenidos en el finiquito, que puede ser una controversia total o parcial, ahí procede la figura de la reserva de acciones en el finiquito. Porque usted como trabajador puede estar de acuerdo con ciertas prestaciones, además puede necesitar, dado el imprevisto término de la relación laboral, de nuevo percibir ingresos que le den tranquilidad para el tiempo que median de que es desvinculado y accede a un nuevo trabajo. Puede estar de acuerdo con recibir ciertas prestaciones y discrepar de aquellas otras que figuran en el finiquito. Entonces, ante eso procede la figura conocida como reserva de acciones, en la cual, dado que el finiquito se firma ante notario, con letra manuscrita el trabajador accede a estampar en la parte final del finiquito que se reserva el derecho a accionar ante los juzgados del trabajo respecto a las siguientes prestaciones. Y, por ejemplo, ahí uno puede manifestar una disconformidad respecto al monto de las remuneraciones o bien a la indemnización por años de servicio, en fin, lo que usted como trabajador estime que son prestaciones que debiesen corresponderle y que no está pagando el empleador, puede estampar esta reserva de derechos y así usted puede el día de mañana demandar cobro de prestaciones ante los juzgados del trabajo. Perfecto. Y otro punto, cuando es bajo la causal el despido de necesidades de la empresa, que es muy común que se suele dar, ¿cómo se regula esa necesidad de la empresa? Porque, por ejemplo, una persona es despedida, pero al poco tiempo después o inmediatamente se tiene a otro trabajador ejerciendo las mismas labores del trabajador despedido, en ese caso. ¿Cómo se puede ahí tomar acciones legales? Porque finalmente no se estaría cumpliendo necesidades de la empresa. Por ejemplo, si es que la empresa está con bajos ingresos, por ejemplo, y tiene que reducir personal por ese motivo, económico en este caso. Muy buena pregunta, Matías. Efectivamente, la causal de necesidad de la empresa es bastante invocada por los empleadores y, tal como se mencionó al principio de la entrevista, esta causal es taxativa y solamente procede cuando, a causa de una maximización o racionalización de los recursos, bajas en la productividad o cambios en la economía, se torna para la empresa necesario proceder a la separación del trabajador. Sin embargo, la empresa debe justificar, en ella recibe la carga de la prueba de acreditar esta causal, de tal manera que en primer lugar en la carta de despido debe exponer cuál de estas hipótesis concurre y segundo debe además señalar los hechos en que se funda. Por ejemplo, si hay una baja en la productividad, tiene que haber alguna referencia a una disminución, a una caída en las utilidades de la empresa y con todo, si el trabajador controvierte esta causal en tribunales, se tendrá que probar por parte del empleador que efectivamente hay una baja en la productividad de la empresa con medios de prueba que aludan a la contabilidad, a los dividendos, en fin, a cualquier mecanismo que acredite que efectivamente son necesidades de la empresa. No se puede invocar esta causal de forma genérica, sino que tiene que ser fundada, es carga del empleador hacerlo, y si no es así, el trabajador puede impugnar esta causal ante los juzgados del trabajo. Ahora sí estamos. Muchas gracias, Jaime. Entrevista hace unas semanas con Jaime Chamorro, quien es académico de la Universidad Católica del Maule y también, bueno, lo mencionaba en la entrevista, está facultado también para ver esta materia vinculada con laboral. Así que ya lo sabes, una alternativa también ahí que es desconocida
cuando la empresa no cumple con ciertas obligaciones en el contrato de trabajo, el trabajador también tiene esta opción del autodespido, donde también va a verse beneficiado con el pago, en este caso de lo que son de sueldo, obviamente, porque se genera aquí, en este caso, un no cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones y no del trabajador. Bueno, parte de lo que podemos contarle, por si no lo sabía, lo comienza a estudiar y obviamente asesorarse, que es la mejor manera posible. Siendo las 11:34, vamos a...